Lo que estás viendo en pantalla es un mapa de lo que en la antigüedad se conocía como los estados pontificios. Estas tierras eran una mezcla de regalos de reinos europeos a cambio de influencia religiosa y otros territorios adquiridos en conflictos donde la Iglesia Católica intervenía directamente. Pero ojo, la imagen que muchos tienen de la Iglesia en esa época no era la de los viejitos con túnicas hablando de paz y amor. No, era poder, influencia y política pura, donde prácticamente todos los reinos europeos buscaban el apoyo del Papa, porque ya sea que se quisieran casar con su prima o malversar dinero, aunque fuera súper desagradable, tener al Papa de tu lado era como tener la aprobación de Dios, y esto aplicaba para todo, incluyendo dinero e incluso control político. Ahora, no nos olvidemos, los papas eran humanos, y como dijo Jesús en Marcos 10:42, los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasa cuando la máxima figura de una religión tan grande hace exactamente lo contrario de lo que predica? Eso, gente, es justamente lo que vamos a ver hoy. Así que quédate porque hoy vamos a hablar de los tres papas más desubicados de la historia. Para entender un poco mejor el cargo, según los católicos, el papa es el sucesor directo de Pedro, encargado de continuar la misión que Jesús le dejó cuando dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En palabras simples, el Papa es la cabeza visible de la Iglesia en la tierra, mientras que Cristo es la cabeza espiritual. Y aquí está el dilema. Liderar a cientos de millones de creyentes es imposible para cualquier ser humano. Ni siquiera Pedro pudo sostener tanto poder en vida. Imagínate si él solo tenía que lidiar con la gente discutiendo con lo que podían comer o no. Y bueno, de vez en cuando con Pablo, que se la pasaba mandándole cartas para jalarle las orejas. Pero ya está, man. Si algo tenemos los cristianos, sin importar la denominación, es que la mayoría de las veces hacemos lo que nos da la gana. Así que, señoras y señores, con ustedes, los tres papas más salidos del lugar de toda la historia. Por cierto, para traerte este video fueron casi 400 páginas de un solo libro. Así que sí, la calidad que nos falte. Pero ya está, vamos a lo que vinimos. Criaturita número 1. Esteban VI. Este señor vivió más o menos por allá por el siglo IX. Roma estaba hecho un desastre, y eran comunes las luchas por el poder entre familias y fracciones políticas. Los reyes italianos eran los más duros de la época, y el papa anterior a Esteban, llamado Formoso, había sido un señor de polémica tras polémica. Así que Esteban, que el pobre muy bien de la cabeza pues digamos que no estaba, mandó a desenterrar el cuerpo de Formoso en el año 897. Y el señor ya llevaba 9 mesecitos bajo tierra, ¿sabes? Imagínate que si con Lázaro en la Biblia tenían miedo de sacarlo por el mal olor que iba a haber, lo de Formoso iba a ser legendario. Pues luego de que lo sacan llega Esteban, quien manda que lo vistan con las ropas que solía usar cuando era papa, y lo sentaron en un trono. Allí, de lo más tranqui, se les ocurrió hacerle un juicio. Un diácono respondía por él mientras que lo acusaban de haber sido papa de forma ilegal y de haber organizado mal el territorio que le correspondía a cada sacerdote. Y si esperaba que Formoso reviviera para defenderse, te hago un spoiler. No pasó. Y sorpresa, al final lo declararon culpable. ¿Quién lo diría? Así que como castigo, pues porque ya estaba del otro lado, ¿saben? No es como que lo pudieran mandar a prisión. Le cortaron de su mano los 3 dedos de la bendición y pues tiraron el cuerpo al río Tíber. Ya está. Pero si te creías que Esteban se salió con la suya, déjame decirte, el tipo tenía muy mala suerte. No habían pasado ni 6 meses del juicio y hubo un terremoto masivo que reventó pila de locales importantes de la época. La gente tenía miedo y dijeron que era un castigo divino por lo que le habían hecho al papa anterior. Así que adivina quién pagó por los platos rotos. Esteban, sí. Lo mandaron preso y misteriosamente en 2 días su compañero de celda lo mandó a reunirse con Formoso. Yo creo que este es el más heavy de todos, a decir verdad. En sí no hay ninguno más loco, pero bueno, los que le siguen tampoco se quedan muy atrás. Criaturita número 2. Benedicto IX. Era el siglo XI, al final las familias de dinero se habían hecho con Roma, entre ellas la familia Tusculani. Así que de vez en cuando esta gente usaba a los papas para resolver peleitas entre hermanos. Pasa que como la mayoría de los papas, Benedicto no nació con ese nombre. Originalmente se llamaba Teofilacto de Tusculum y era un muchacho de 18 años cuando sus papis le dijeron que iba a ser el nuevo papa. Al man con 18 años, ¿qué le importaba hacer ceremonias religiosas? Se mandaba unas fiestas que duraban días. Lo acusaban de corrupción y abuso de poder. Y siguió viviendo la vida loca hasta que después de 13 años se cansó de que lo criticaran y renunció al papado. Pero no se iba a ir con las manos vacías. No. Que esto al final era un negocio familiar. Le vendió el puesto de trabajo a su padrino. Pasa que después se arrepintió, ¿sabe? Enrique III intervino y como si fuera el papá de ellos los mandó a los dos pa' casita y él mismo puso a otro nuevo. Criaturita número 3 y final, Alexander III. Lo de este señor era increíble. Tenía más hijos que capítulos de la Biblia memorizado. Era español y se convierte en papa el mismo año del descubrimiento de América. Para ser papa se convirtió en un mafioso, o sea, literalmente empezó a sobornar y amenazar a los otros aspirantes al puesto para ser él el elegido.
Una vez en el poder se convirtió en un comandante militar y le empezó a hacer favores y regalos a sus hijitos. Vamos, que al menos un buen padre sí que era. La verdad, capaz de los tres este era el más flojo, pero también que todo esto ocurrió casi 600 años atrás, o sea, a nadie se le pudo haber ocurrido subir un video de lo que hacían estos señores a Twitter para poder cancelarlo. Madre mía. Así que nos despedimos con frasecita del Jesus. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está muy lindo tener gente a tu alrededor, ya sea líderes o pastores que son ejemplos para ti, pero quédate con esto. El hecho de que ellos fallen no significa que tú debas hacer lo mismo. Admíralos y sigue su ejemplo, pero siempre recuerda que el mayor ejemplo en tu vida debe ser Jesús, y no seres humanos que al fin y al cabo hacemos cosas malas todos. Este fue el video de esta semana, capaz no es a lo que estamos acostumbrados, pero ahí, es bueno saber de todo un poco. Recuerda que subimos videos todos los martes sin falta, y esto fue La Biblioteca del Credo.